Martina González Veiga, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti por invitarme. Martina, eres una de las nuevas voces de la psicosexología. ¿Cómo se integra el no binarismo en el mundo de la diversidad sexual? ¿Es una realidad nueva o siempre ha estado aquí? Bueno, yo creo que hay muchas realidades que siempre han estado aquí. Otra cosa es que las hayamos visto. Entonces, creo que todo esto obedece a que vivimos en un contexto en el que tenemos una educación sexual que es pues bastante maltratante y bastante limitante. Entonces es una educación sexual que nos dice cómo tenemos que ser, cómo somos, cómo han de ser nuestros cuerpos, cómo hemos de vivirlos, que no nos ayuda tanto a construir nuestra propia identidad sexual, sino que nos impone identidades sexuales. Entonces todo esto se ha venido cocinando desde, bueno, pues desde que somos personas en edad infantil, hasta que nos vamos desarrollando como personas adultas, se ha ido trasladando a las universidades, a las carreras. Entonces, digamos que claro que hay muchas realidades que siempre han estado ahí porque hay suficiente evidencia, ya no solo científica, que también, pues esto es otra cosa, ¿no? De también esta educación sexual maltratante, que la gente tiene que mostrar evidencia científica de que existe. Entonces, esto es ya una cosa como bastante loca, ¿no? Entonces, claro, toda esta educación hace que solo puedan existir unas realidades validadas y otras realidades, otras identidades, otras maneras de ser, de vivirse, de expresarse, pues tengan que demostrar su existencia a través de realizar multitud de investigaciones científicas que evidencien que, oye, estamos aquí y somos una realidad, cuando sabemos que el ser humano pues es complejo. Una parte de nuestro cerebro se desarrolla en el interior de un cuerpo humano y otra parte de nuestro cerebro se desarrolla fuera en el contexto biográfico, cultural, social, político, en cómo se desarrollan los vínculos de apego con la familia que nos cría. Es decir, que al final cada persona es un mezcladillo de ingredientes que le convierten en una persona única y diferente. Entonces hay muchas maneras de ser, muchas maneras de existir y muchas maneras de expresarse. Entonces, claro, creo que por lo menos desde mi formación y desde el contexto en el que yo trabajo, la mirada es amplia. Es decir, yo no trato de que la gente encaje en categorías, sino de que la gente pues, pueda tener herramientas para construir su propia identidad. Entonces, pues el no binarismo forma parte de la realidad, es decir, de que hay personas que no se identifican con estos constructos que tenemos socialmente creados desde la infancia, y esto pues es que es una realidad. O sea, las personas están ahí, se manifiestan y se expresan. Claro. ¿Y tú crees que eso ocurre por lo constreñido de los roles de género o somos personas no binarias por nosotras mismas? Yo creo que ocurre por lo constreñido de la educación, básicamente. Es decir, claro, además, yo creo que es un sistema muy perverso este, ¿no? En el que nos cocinamos a nivel educativo, a nivel sexual. Porque claro, para los seres humanos, una de las cosas más importantes como seres sociales que somos es que otros seres humanos nos validen, nos valoren y nos quieran. La primera aceptación que buscamos es la aceptación de nuestras familias, de las familias que nos crían. Y después, pues también de las personas con las que nos relacionamos, pues en el colegio, con quienes socializamos, con la gente de nuestra edad. Entonces, como seres sociales que somos, que nos quieran es muy importante. Y ya desde que somos personas pequeñitas, desde infantil, desde la más tierna infancia, vamos interiorizando qué es lo que nos hace queribles. Entonces, ¿qué es lo que nos hace personas válidas, valiosas? ¿Qué es lo que hace que nos quieran? Y además vamos desarrollando una serie de ideas, vamos absorbiendo también qué es el amor y cómo se expresa el amor. Entonces, claro,
si desde que tú naces te van diciendo que lo querible es esto o esto otro, y además al no ofrecerte una visión amplia, pues todo lo que se sale de ahí tú lo entiendes como rechazable, no válido, claro, ya el proceso de construcción de tu identidad va a ser muy complejo. Es que ya no vas a poder autoidentificarte como otras personas que encajen ahí mejor. Incluso las personas que encajan, es decir, es que nadie encaja al 100% en todo lo que nos dicen sobre la sexualidad. Entonces, claro, esto ya va a hacer que el desarrollo de la identidad, que el desarrollo cerebral y el desarrollo de las personas se vea limitado. Entonces, yo creo que lo limitado es esto. Claro, vamos a hacer todo lo posible por encajar. Los seres humanos somos capaces de autodestruirnos para encajar y para que nos quieran. Y esto, vamos, no hace falta que mirar más que mirar a nuestro alrededor. Entonces, claro, si tú vives en un ambiente que te va diciendo que lo que tú sientes, oye, pues que no está bien, que no es querible, que lo que tú vives no está bien, no es querible. Y además, claro, no es que haya como un sistema, unas personas que te digan, ah, tú no, no es que es la gente de tu entorno. Es decir, tú esto lo percibes de tu familia, es como algo que atraviesa toda la sociedad. Entonces, de quien vas a vivir la discriminación es de la gente de tu alrededor, es de la gente que te imparte clase, ¿no? Porque te están diciendo que tú no encajas ahí. Entonces, claro, vas a anular una parte de ti por pura supervivencia. Esto va a influir mucho en el desarrollo de las personas. Entonces, por un lado, somos biopsicosociales, todo esto nos afecta, entonces la educación es la constreñida. Para mí no es un problema que haya, o sea, el género, es decir, mm, es que también forma parte de la especie humana que simplifiquemos las cosas y establezcamos categorías para entendernos. Tenemos que entender que tenemos un cerebro humano que funciona así y que simplifica muchísimas cosas muy, muy, muy complejas, porque ya nuestro cerebro es súper complejo, el mundo es complejo, entonces simplifica cosas. Para mí el problema no es que establezcamos categorías, que la gente establezca maneras de nombrarse, sino que eso sea rígido. Es decir, que tenga que ser así, que sea rígido y que lo que se salga de ahí sea algo rechazable o no querible. Entonces, tenemos una educación pues, que influye y perjudica la salud mental de las personas, que la gente se viva bien. Tú trabajas mucho con la diversidad, Ujú. pero me parecen como dos lados del mismo problema. ¿Qué sería más fácil, Martina? Que todos, o sea, trabajar más la diversidad para que todos aceptáramos todas esas etiquetas sin ningún problema, o irnos al origen, eliminar el tema del género, entendiendo que hay un sexo biológico, pero quitando todo lo que se asocia a cada uno de esos sexos, que es el género en sí, abolirlo de alguna manera para que no tengamos que ir a esa segunda parte que es trabajar la diversidad, sino que viniera un poco de serie. Claro, es un tema complejo, es una pregunta compleja. Yo creo que abolir cosas Es poco yo no realista para tengo empezar, ¿no? claro esto. Claro, o sea, es como, es que, fíjate que al final todo el género lo ha construido el ser humano. Es decir, al final tenemos un cerebro pues complejo que es diferente a otras especies. Yo siempre pongo el ejemplo de mi perra Area. O sea, mi perra Area no se pregunta ¿qué lugar ocupo yo en el mundo? ¿Cuál es mi identidad? O sea, no está rompiéndose la cabeza con esto, no está generando, ¿no? Pues todos estos pensamientos, o no va por la calle y piensa, y por ladrarle a este perro así, mañana me hablará, me mirará mal. O sea, no está pensando todo esto. Nuestro cerebro, más evolucionado o no, eso no lo tengo claro, pero diferente, sí tiene esa capacidad de pensarse. El ser humano tiene la capacidad de construir su propia identidad. Entonces, yo creo que vamos a establecer formas de nombrarnos, que vamos a establecer categorías, creo que es imposible, ¿no? Como el que no nos identifiquemos de una manera o de otra, porque forma parte de construirnos, incluso pues de poder no hacerlo, ¿no?
Entonces creo que es prácticamente pues imposible esto, muy utópico en la sociedad en la que vivimos. Entonces quizás algo más realista y bien tratante sería no establecer formas de nombrarnos rígidas o que solo unas identidades sean válidas y otras no, sino, pues yo lo veo más como, tenemos aquí como todos estos posibles ingredientes y los resultados pueden ser muy distintos y puede haber múltiples combinaciones y todos los resultados de la mezcla de todos estos ingredientes están bien. Entonces, claro, si validamos todas las posibilidades, si desde la infancia validamos que seas como seas, estás bien y eres una persona válida y valiosa y que lo importante es que empaticemos, que cultivemos el amor, el buen trato y que aprendamos a construir vínculos seguros, de cuidados, en los que nos sintamos felices, bien, que nos aprendemos a vincular de una manera amorosa y a mirarnos con amor, pues entonces yo creo que todo iría bien y que esto no sería un problema. Claro. Has hablado, Martina, de lenguaje. Hablar con la hoy por hoy supone darle patadas al castellano y además nos ponemos en contra de la sociedad desde el minuto cero, ¿no? De hecho, últimamente ha habido mucha controversia en torno al ya no duplicar los pronombres, sino triplicarlos, ¿no? Sin embargo, es muy doloroso que te nombren en masculino o en femenino si sientes que no encajas en ninguno de los dos sexos, ¿no? ¿Tú le ves salida a este conflicto? Para el gran público, no para, a lo mejor, porque yo te oigo hablar mucho con la eres Ujú. tremendamente inclusiva, pero me imagino que en el círculo en el que tú te mueves estás en una zona más o menos de confort porque te mueves en esos ámbitos, pero cuando vas fuera hacia el gran público, eso, ¿qué salida le ves? Pues yo la misma, es que yo creo que al final es un autotrabajo, es decir, yo no hablo así desde hace muchos años, porque al final todo el mundo pues nos criamos en un contexto pues más o menos homogéneo, ¿no? En cuanto a que nos atraviesa el racismo, el machismo, el capacitismo, el sexismo, pues un montón de cosas. Entonces, creo que va de eso, pues de trabajarse las personas adultas para que las personas que nacen y las personas más jóvenes y más pequeñas pues puedan integrar la diversidad. Entonces creo que la diversidad, integrar la diversidad no va solo de hablar con la E o no hablar con la E, va de favorecer la empatía, el no juicio y el amor hacia las personas. Entonces creo que esto se resuelve con empatía y con escuchar y con, pues esto, pues lo que decía, con trabajar desde la diversidad. Porque al final, ¿quién ha decidido que se hable de una manera o de otra? Pues personas, ¿no? Entonces, que están pensando sobre sí mismas y han llegado a que, oye, pues esto es una buena idea, que construyamos este lenguaje. ¿Y por qué no? Puede haber otros. ¿Y por qué no? Puede haber otras maneras. Entonces tiene que ver pues, con esta concepción que tenemos rígida y que me parece capacitista, fíjate. Porque claro, pues es algo que me ha dado por llamarle la opresión ilustrada. Ajá. Porque si partimos de que los cerebros humanos tienen la capacidad de pensarse y de autodefinirse, el que yo, por tener determinados estudios, por, bueno, eso, pues sobre todo, ¿no? Pues por haber tenido las facilidades o los privilegios para estudiar, para leer, para poder citar a gente y todas estas cosas, entonces es como si yo tuviese más capacidad que otras personas que a lo mejor, pues yo qué sé, no han estudiado todo eso, para decidir quiénes son y cuál es su identidad. Y esto me parece tremendamente capacitista. Creo que o sea, que algo desde lo que yo trabajo, desde la salud mental, es que las personas, primero, se puedan integrar, se puedan vivir integradas, partiendo de contextos seguros y no amenazantes. Un contexto que te invisibiliza y que te niega es amenazante. Tú no te vas a desarrollar con una base igual de segura que otra persona. Después, a partir de esto, si
Integrarse significa que tú puedas integrar pues, tu cuerpo, las emociones, los pensamientos, las vivencias, pues todas las piezas, ¿no? Del puzzle que nos conforman para entendernos y vivirnos bien en lugar de sobrevivirnos o de sobrevivir a las relaciones y al mundo. Vale, entonces, si las personas tienen la capacidad de autoidentificarse, ¿por qué yo tengo más capacidades que otras personas para identificar a las personas y decirles quiénes son? Porque he estudiado más, porque me he leído más libros? O sea, realmente estamos limitando la agencia de las personas, y porque la salud mental es eso, ¿no? Y también construir contextos igualitarios donde todas las personas tengan los mismos derechos. Entonces estamos negando una capacidad humana también con esto. Entonces yo creo que esto se soluciona con la empatía y con escuchar. Para mí algo sencillo con lo que intento abrir pues las charlas o las actividades que hago mismo en consulta, por ejemplo, es pues algo que he pensado, de hecho, con un colega, con Martín, es, oye, pues mira, pensando sobre este asunto, pues si yo digo, hola, me llamo Martina y mi pronombre es ella, pues a lo mejor ya facilito que otra persona me pueda decir, oye, pues mi pronombre es ella o mi pronombre es él, por ejemplo, pues es una manera. Yo creo que hablemos con la E no invisibiliza que podamos hablar también de otras maneras, es decir, pues que se puede hablar con la O, con la A y con la E a la vez también. Y, por ejemplo, las fichas que tengo pues, de protección de datos, que es algo que es obligatorio en las consultas de psicología sanitaria, pues, por ejemplo, yo pongo el nombre y apellidos de la persona del DNI por cuestiones legales que tenemos actualmente y debajo pongo el nombre, que es el nombre por el que yo me voy a dirigir a esa persona. Y al lado el pronombre, pues él, ella, ella o lo que a la persona pues le vaya bien en ese momento. Pues yo creo que realmente es sencillo si lo hacemos desde el buen trato y la empatía. Pero al final, claro, esto es lo que tiene, yo es que lo comparo mucho con el racismo y con otras cuestiones, que es que al final es lo mismo, es decir, es sentir que otra gente que se sale de esas casillas que tú percibes como diferente a lo que te han enseñado, pertenece a otra especie o es un ser inferior. O no está bien, no es algo válido. Entonces, claro, en lugar de construir relaciones horizontales, construimos relaciones verticales. Deshumanizamos, generamos estereotipos. Es que el no binarismo no es algo que te constituye o te define solo como persona. Es decir, es una parte de ti. Pero luego la identidad es mucho más compleja que una parte. Una parte no es el todo, es una parte importante. Pero claro, de ahí es el estereotipo. Es que las personas no binarias es que las personas no binarias son muchas cosas. Cada persona no binaria es diferente, ¿no? Entonces, claro, se va generando ahí pues todo este lío, ¿no? En oposición, de pues nosotros pertenecemos, nosotras pertenecemos a esta especie, estas otras personas pertenecen a esta otra especie y ahí se genera un conflicto. Nuestra especie es mejor que la otra. Pues yo creo que esto pasa con el binarismo y el no binarismo. Es muy cierto que las personas no nos definimos por nuestro sexo, pero No solo, no que solo, también. quiero decir que no somos, no todos los que somos de un sexo determinado tenemos la misma forma de ser, ni, por supuesto, ahí hay una diversidad enorme, pero es cierto que es algo principal, es algo además con lo que te nombras, nada más empezar una frase, nada más conocer a alguien. En el ámbito laboral yo lo percibo un montón. Claro, Y es complicado. Para empezar, tu propio cargo suele estar en un sexo o en otro. Entonces es bastante complicado porque desde el momento en que ya utilizas un pronombre, estás marcando, estás visibilizando algo que es muy potente, sobre todo cuando estás en la parte disidente. O sea, usar la E es bastante complicado y es una declaración de principios. A mí me total. parece que es bastante complicado empezar, o sea, sé que es muy lógico empezar por la parte mm, de concienciar a la gente, pero vamos, es un trabajo de años y muy arduo. Habrá que hacer mientras tanto seguramente un trabajo, como tú decías al principio, personal,
en el que, como hemos hecho siempre cuando hemos estado en colectivos determinados, pues bueno, intentar visibilizar, intentar después abrirnos un lugar en la sociedad y poco a poco las cosas luego van cambiando, ¿no? Pero yo hay una cosa que quería preguntarte como psicosexóloga, porque es posible que tú estés familiarizada con ella en tu consulta, y es la sociedad no entender el no binarismo, sino encasillarte en un género o en otro. Eh, ¿Te ocurre con frecuencia que hay personas no binarias que confunden su expresión de género con transitar hacia ese otro género el que le gustaría que fuera, se reconocida como hombre o como mujer, porque la sociedad necesita encasillarte en uno de los dos? Y a lo mejor es que Sí, estemos haciendo un claro. tránsito un poco equivocado. Es complejo, claro, sí, sí, claro que pasa y a veces, bueno, pues sí, o sea que hay muchas posibilidades y en consulta se ve, ¿no? Incluso a veces pues es como que hay gente que se autodefine como no binaria y acaba transitando hacia lo masculino. Claro, esto tiene que ver con lo mismo, con la educación, claro, por supuesto lo que dices, es decir, el sexo es algo nuclear, somos sexo. Es decir, no quiero decir con esto, es algo nuclear a nuestra identidad y por eso, bueno, pues yo creo que por eso también está tan limitado y creo que por eso también hay tantos problemas, ¿no? Porque, bueno, el vivirnos sexualmente bien, libres, de una manera saludable y entendiendo salud, no desde un concepto rígido y desde lo disfuncional, sino mucho más amplio, pues somos más libres, somos más felices, funcionamos mejor en comunidad. Y bueno, pues yo no tengo claro que esto interese del todo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos atraviesan ahí. Y claro que es complejo y que las personas que se salen del binarismo tienen muchas dificultades. Por un lado, porque carecen de una educación sexual igual que el resto de las personas, que les explique bien pues toda esta amalgama de ingredientes que te pueden componer. Y además, pues vivimos todas las personas, ¿no? Y cuanto más te salgas de la norma, peor, pues con toda esta opresión de lo que se sale de la norma es menos querible y más rechazable. Nadie quiere que no le quieran. Claro, Entonces, claro, es más complicado todo este constructo de la identidad. Por un lado, por lo que dices tú, de, de confundir, ¿no? Pues el sexo, o sea, el sexo referido a toda la combinación de ingredientes de tu cuerpo. La identidad sexual, ¿no? ¿Cómo te identificas? Pues como persona no binaria, hombre, mujer, X. Tu orientación sexual, que también hay mucho lío con esto, porque como también partimos de la heteronorma, pues también hay mucho lío entre el sexo y la orientación sexual y estas cosas. ¿Cómo te expresas? ¿No? Pues tú te puedes expresar de una manera masculina, femenina, andrógina, depende del día. Entonces, claro que hay mucho lío con esto y al final el lío viene no tanto de todas las variedades que pueda haber ahí, que la gente se podría vivir y expresar libremente si tuviésemos una educación sexual que no fuese limitante, que no restringiese que todo lo que salga de esto va a ser pues algo que no esté bien, que no sea suficientemente querible, que no encaje. Lo perverso es eso, que te hacen sentir que no eres querible. claro, yo también entiendo que hay algo que es muy lógico, y es que tengo entendido que las personas sexamos de forma automática desde que somos prácticamente bebés. Es algo intuitivo y sabemos redondear cuando vemos a una persona a qué sexo pertenece, y entonces entiendo muy bien que la gente por la calle, de forma respetuosa, pues se refiere a alguien como ella o él, un poco redondeando lo que ve. Con personas que tienen una expresión de género andrógina es complicado poder decir, pero yo entiendo además que es que tú puedes ser una persona no binaria y que si por fuera no está claro, la gente, o por ejemplo, si por fuera tienes una expresión de género femenina y tú te sientes que te gustaría que te identificaran con un pronombre masculino, es complicado, la otra persona no lo puede saber. Ujú. Ahí veo que hay una cosa
quizá con el tiempo podamos aprender a preguntar antes de expresarnos, pero es un ejercicio muy, muy complicado. Entonces me pregunto si por eso, volviendo un poco a la pregunta anterior y profundizando un poco, me pregunto si por eso en parte puede estar habiendo transiciones que en el fondo no son deseadas, es decir, si yo quiero que me traten con un pronombre masculino y soy una persona no binaria, pero no necesito ser un hombre para eso, a lo mejor acabo haciendo una transición física que haga que la gente no se equivoque cuando me nombra. Sí, ¿Eso sí, puede ocurrir? total. Sí, sí, no, no Y es qué que pueda, solución es que tiene eso ocurre. para no tener que meterte en Es el que sexo ocurre. contrario si no quieres hacerlo? Claro, es complejo, esto ocurre y yo lo veo en la consulta, claro que ocurre. Y al final, pues es que cada persona vaya sopesando pros y contras. Al final, cierto que no podemos escapar a la sociedad en la que vivimos y hay que hacer todo este trabajo del que estamos hablando, ¿no? Para que esto no pase, pero sigue pasando y es cierto que llega un momento en que, claro, yo obviamente desde la consulta lo que promuevo es que la gente se viva lo mejor posible, pero también la agencia, que tome sus propias decisiones. Entonces yo no impongo nada aquí, o sea, yo no le digo a la gente ni quién es, ni qué es lo que tiene que hacer con sus cuerpos, ni nada por el estilo. Sí intento que las modificaciones corporales que hagan las personas sean desde el buen trato y desde el amor al cuerpo, entendiendo que vivimos en un contexto social que nos atraviesa y que nos dificulta un montón de cosas. Entonces, pues a veces llega un momento en el que para la salud mental de la persona pues le compensa pues hormonarse y que le perciban de una determinada manera y no tener que estar en lucha constante para visibilizar su pronombre, cierto, real, es algo que pasa y no tengo una respuesta universal para esto, es decir, Claro, es ir lidiando con las dificultades que existen actualmente para que cada persona, dadas las circunstancias, se pueda vivir de la mejor manera posible. Y esto es una realidad, yo lo veo en la consulta, pasa, incluso personas que han luchado mucho para no hormonarse, para no hacer una transición física, para que les identifiquen con determinado pronombre, por ejemplo, lo que dices tú, masculino, y que al final acaban hormonándose, pues para no tener que estar todo el rato pues lidiando con eso. También depende mucho pues de lo que haya vivido cada persona, porque al final todo esto genera traumas relacionales también. Es decir, pues esa es una realidad, no te puedes integrar de la misma manera que otras personas a veces, ¿no? Esto no significa potencialmente, luego cada persona se vive de una manera y todo esto, pero claro, al final te vives en un contexto de amenaza, entonces desde ahí generas un sistema de supervivencia también para vivirte en un contexto hostil que te niega y que no te visibiliza y que constantemente está cuestionando tu identidad. Entonces todo esto va a generar mecanismos de protección y defensa que pueden ir desde desconectarte de tus emociones, disociarte o generar partes de tipos más hostiles o sumisas o lo que sea. Es decir, esto nos pasa a todas las personas cuando vivimos en contextos relacionales hostiles y bueno, pues el mundo es bastante hostil en general y aún falta mucha educación emocional, familiar, bien tratante y estas cosas. Entonces, claro, cuanto más te sales de la norma, pues más dificultades pueden existir con esto. Entonces, claro, pues si tú ya tienes como dificultades para vivirte y para integrarte y tienes que estar constantemente luchando con todo el sistema para que te visibilice y te reconozca, pues bueno, es que a veces pues es más saludable transitar físicamente para poder vivirte bien y poder salir de ese contexto tan amenazante y poder ir encontrando un poco la calma que te permita vivirte mejor y no estar sobreviviendo todo el rato. Entonces, es una cuestión compleja, no creo que haya una misma respuesta para todas las personas, pero es una realidad. sí, pero me quedo quizá con la idea de que aquí la clave va a ser el autoconocimiento, Claro, el que las personas sepamos cuánto, cuánta influencia está teniendo en nosotros la sociedad, saber qué nos está pidiendo nuestro interior y qué es lo que realmente necesitamos por nosotras mismas para que los pasos que demos, que son absolutamente personales e intransferibles,
nos Total. hagan sentirnos mejor, ¿no? Yo recuerdo, sufrí un cáncer de mama hace unos años y tuve una mastectomía doble y para mí no fue una opción porque nadie me la comentó, no ponerme implantes después, cuando quizá lo que tenía que haber hecho es pararme, salirme un poco de todo aquel ajetreo del cáncer, las cirugías, el tal, y decir, oye, ¿me hace menos mujer no tener pecho? Mm, si hubiera tenido quizá esa reflexión a mi alrededor, si la sociedad de alguna manera, las personas que me acompañaban en el hospital y que daban apoyo psicológico, hubieran planteado eso y se hubieran salido un poco de la norma, pues quizá hubiera tomado otras opciones. Por eso creo que es fundamental, y en parte por eso este ejercicio de Transbitácora, el poder ofrecer a las personas otras visiones, porque no tienes por qué seguir una norma determinada para sentirte bien. A lo mejor tienes que construir tu cuerpo de la manera en que a ti te hace sentir mejor y sobre todo siempre consciente de, como tú decías antes, de pros y contras y hacer tu propio camino, ¿no? Claro, y que es algo que también tiene que ser desculpabilizante. Es decir, no podemos pedirle a las personas que están en situaciones complicadas, que pues lo que tú dices, que estás ahí pues con tu situación de salud, aprendiendo a, ¿no? A construirte, a ver qué es lo que quieres, qué es lo, o sea, es lo que digo, es decir, es que tiene que ser, por eso este es un trabajo de todas las personas, fundamentalmente de las personas que tienen más privilegios y que tienen más capacidad para vivirse en un contexto seguro, Claro, porque son las personas que están en un contexto seguro las que pueden generar una base segura para las personas que no están ahí. Entonces, claro, no se le puede exigir a las personas que están ahí sobreviviendo y claro, porque cuando tú estás sobreviviendo, cuando tú ya partes de un contexto de supervivencia, de una vida, de sobrevivir, ni siquiera te das cuenta a veces de que ya estás a salvo y que ya puedes salir de ahí y que ya puedes vivirte. Entonces, sí. claro, el propio sistema de supervivencia te dificulta. Es decir, lo difícil, esto me quedo mucho con la psiquiatra Anabel González, ¿no? Que dice, es como lo difícil no es salir de la zona de confort, lo difícil es salir de la zona de malestar, porque cuando tú tienes una base segura, sales a explorar el mundo, te investigas, te exploras, te autoconoces, experimentas la vida, experimentas tu cuerpo, experimentas tu sexualidad y te vas construyendo y te vas autodefiniendo de una manera tranquila y gozosa y placentera. Pero cuando tú no tienes una base segura, pues tú sobrevives como buenamente puedes, te construyes ahí pues tu búnker y tu historia para ir por la vida y poder salir adelante. Y claro, lo difícil es salir de ahí, porque es como si yo salgo de aquí, salgo de mi sistema de protección y defensa, de regulación emocional, pues es que a lo mejor me muero, o sea, metafóricamente, y bueno, pues a veces no se siente tan metafóricamente, sino es eso, ¿no? Es como si salgo de aquí, me pueden hacer daño, puedo sufrir más, es decir, el cerebro siempre va a buscar la forma de aliviar y prevenir el sufrimiento de la manera que pueda, ya sea anestesiándonos a tope. Entonces, Claro. claro, no le podemos pedir a las personas, pues que están además, pues como te ha pasado, pues en el contexto de una enfermedad, de lo que supone pues una operación y todo esto, claro, tienen que ser las personas que están alrededor quienes tengan una mirada amplia y te puedan facilitar desde proporcionarte un espacio suficientemente seguro, toda la información para que tú puedas tomar la mejor decisión para ti o la que tú sientas que es mejor en ese momento. Y creo que todas estas decisiones han de ser desculpabilizantes con las personas. Claro, esto cuando se le dice a las personas que si te equivocas, que si no te equivocas, jo, pues es que no es fácil tomar decisiones en contextos que no son seguros. Entonces, quizás sea que no estamos proporcionando contextos seguros para que las personas se puedan vivir bien. Claro. Pues Martina González Veiga, muchísimas gracias por todas las claves que nos has dado. Creo que, bueno, veo mucha luz en tus palabras porque desde la experiencia que tú tienes y con esa mirada hacia la diversidad, hacia cómo somos las personas y cómo podemos
integrar todo ese interior para poder ser personas felices, pues creo que estas claves nos van a servir a muchas personas para ir en ese camino. Así que te agradezco muchísimo el habernos dedicado este ratito y te mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti, Terry. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, de verdad.